Bueno, buenos días a todos. Un poco la inquietud de la rural fue que me preguntó cuáles eran aquellos costos ocultos que tenía la agricultura o beneficios ocultos que puede tener también. Y desde FUCREA en realidad tenemos estudiado algunas variables que hacen a la sustentabilidad de los sistemas agrícolas y qué es lo que pasa cuando pasamos a pasturas, qué cosas deberíamos tener en cuenta para lograr sistemas un poco más sustentables. Antes que nada les voy a mostrar un video que resume un poco un proyecto que tenemos en FUCREA, cuáles son los objetivos y qué es lo que se está haciendo. Y lo que les voy a mostrar hoy son los resultados que venimos teniendo de ese proyecto. En la región se ha expandido la denominada nueva agricultura. Esto implica una alta predominancia de soja en los sistemas productivos bajo siembra directa, con una importante incorporación de insumos, pero no siempre con los ajustes tecnológicos necesarios. La nueva agricultura puede provocar amenazas a la sustentabilidad del capital natural, como pérdida de suelo, contaminación de aguas y pérdida de carbono. Con apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones del BID, FUCREA asumió un nuevo desafío a través del proyecto Conservación del Capital Natural en la Nueva Agricultura. Contribuir a compatibilizar los aspectos económicos y ambientales de la nueva agricultura para asegurar la sustentabilidad de su principal capital natural, la tierra. Para saber cómo está nuestro país en la materia, el proyecto definió, midió y sistematizó nuevos indicadores de sustentabilidad vinculados con la productividad y su relación con la calidad del suelo, el uso del agua y las emisiones de gases con efecto invernadero. Los primeros resultados muestran que es posible ser sustentable ambientalmente sin perder rentabilidad a mediano y largo plazo. ¿Cómo? Llevando adelante prácticas de manejo de los sistemas productivos, entre las que se incluyen rotación de cultivos, inclusión de especies perennes y fertilización según las necesidades del sistema. El proyecto, además, está desarrollando herramientas tecnológicas para monitorear la gestión ambiental de los sistemas de producción, garantizar la precisión en el análisis de información para la toma de decisiones, proyectar los resultados económicos y ambientales de diferentes sistemas productivos y ampliar las habilidades de los productores para la gestión sustentable de sus negocios. Esperamos que estas herramientas contribuyan a la reflexión sobre los sistemas productivos sostenibles y a la construcción de alternativas para producir con rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Por más información sobre este proyecto, visite www.fucrea.org. Ser CREA es moverse hacia el futuro. Bueno, un poco le mostraba este video porque es introductorio a al proyecto que estamos haciendo dentro de FUCREA, y el 50% de la información que le vamos a mostrar ahora son los resultados que estamos obteniendo en predios de FUCREA con el apoyo de este proyecto y cuáles son aquellos indicadores que estamos encontrando. Cuando queremos analizar un sistema agrícola, me voy a enfocar mucho en la agricultura y cada tanto hablo un poco más de lo que son las pasturas y demás, pero el foco va a ser, bueno, cuáles son aquellos costos ocultos o beneficios ocultos que tienen los sistemas agrícolas. Nosotros vemos un cultivo, como este por ejemplo, que es una soja, y para poder entender si un sistema es sustentable o no, tenemos que entender cuáles son aquellas entradas y aquellas salidas que tiene. Dentro de lo que son las principales entradas, tenemos todo lo que son fertilizantes, que son las entradas más importantes de nutrientes, carbono de la atmósfera, que por medio de la fotosíntesis entra al sistema como bajo forma de materia seca, de residuos, la fijación biológica de nitrógeno y, bueno, y otros menores, como pueden ser otros nutrientes que entran por la lluvia y demás, pero son básicamente estos tres los más importantes fuentes de entrada que tenemos a los sistemas. Y dentro de lo que son las salidas de los sistemas, tenemos uno de los principales, que es lo que nosotros nos llevamos en grano. O sea, el grano tiene nutrientes, tiene carbono, tiene una cantidad de cosas, pero tiene un componente importante de lo que son nutrientes, que nosotros se los ponemos al sistema o salen del sistema, pero cuando nosotros cosechamos grano nos llevamos cosas, materia orgánica, nutrientes y demás. La respiración, todo este carbono que se genera, mucho vuelve a la atmósfera de vuelta, porque se oxida por todo lo que es el proceso de humificación de todo ese carbono que entra en el suelo, entonces obviamente vuelve algo a la atmósfera. Después, el otro componente importante es todo lo que es erosión,
que básicamente se lleva carbono, nutrientes y otros componentes inorgánicos del suelo, o sea que tenemos una variabilidad de cosas que entran y que salen, y la diferencia de los balances entre las salidas menos las entradas es lo que las entradas por menos las salidas, perdón, es lo que vamos a tener como balance de lo que nos queda en el sistema. Vamos a arrancar por los nutrientes, básicamente las entradas que son fertilizantes y fijación biológica de nitrógeno, y lo que nos llevamos en los granos. Según el Instituto Internacional de Nutrición Vegetal, una tonelada de soja, cuando yo cosecho una tonelada de soja y me la llevo, la cosecho del campo, se está llevando toda esta cantidad de nutrientes. Se está llevando 48 kilos de nitrógeno, 5 kilos de fósforo, casi 17 kilos de potasio, bueno, calcio, azufre, magnesio, todos los micros. Me la llevo del campo, me estoy llevando eso. Si cosecho 3.000 kilos, me voy a estar llevando 150 kilos de nitrógeno. Se fijará por fijación biológica, se lo agregaremos, pero bueno, es lo que se lleva una tonelada. Es el output, la salida que tenemos. Y una tonelada de trigo, estos son los datos que tiene, o sea, la cantidad de nutrientes que extrae una tonelada: 18 kilos de nitrógeno, 3 kilos de fósforo. Fíjense ustedes, potasio. Habíamos dicho que una tonelada de soja se lleva 17 kilos de potasio y una tonelada de trigo menos de 4. O sea que la extracción que tiene de potasio de la soja es infinitamente mayor que la de una tonelada de trigo. Bueno, arranquemos con nitrógeno. Nosotros tomamos como referencia la base que tenemos de FUCREA, que nos da para soja de primera un rinde promedio desde el 2009 hasta hoy de 2.400 kilos. Esto va desde Dolores, La Paloma de Durazno, 33, Rocha, Paysandú, Salto. Bueno, en promedio, en los 10 años que tenemos de información, el rinde promedio de soja de FUCREA da 2.400 kilos. El rinde de soja de segunda, 2.100, y el rinde de trigo promedio, 3.300. Bueno, habíamos dicho que por cada kilo que yo saco del sistema, me llevo X cantidades de nutrientes. 2.400 kilos de soja se llevan 117 kilos de nitrógeno del sistema. La soja es una leguminosa, entonces fija nitrógeno. ¿Cuánto fija? Y bueno, según la información que hay de INTA, de INTA y demás, en torno al 50% del nitrógeno que se lleva, que extrae. Entonces, si tenemos en cuenta que se lleva esto y fija casi 60 kilos de nitrógeno, en fertilizante en promedio nuestra base nos da que se ponen 4 kilos de nitrógeno en el sistema por el 740, por mezclas con nitrógeno. Entonces eso nos da que una soja de 2.400 kilos tiene un balance de nitrógeno de menos 50 kilos. O sea, estoy dejando 50 kilos menos de nitrógeno en el campo. Una soja de segunda, también un nivel bastante parecido, en torno a los 50 kilos. Y el trigo se lleva algo menos de nitrógeno en grano. Se le agregó en promedio para la base de datos 80 kilos de nitrógeno y nos da un balance positivo de más 20. O sea que una soja de primera me está haciendo perder 54 kilos de nitrógeno del sistema y un trigo soja me está haciendo perder 27 kilos de nitrógeno por año. ¿Qué formas tengo de recuperar esos balances que estoy teniendo? Bueno, una es agregarle más nitrógeno y la otra es rotaciones. Esto lo saqué de una serie técnica de INTA, de una publicación de Sauchik, que dice: las diferentes pasturas leguminosas, ¿cuánto nitrógeno inyectan al sistema? Y bueno, quiero que miren esta columnita acá, que es cuántos kilos de nitrógeno deja en el sistema una leguminosa, una pastura leguminosa, cuando produce una tonelada de materia seca, ¿no? Entonces, más o menos está en el orden de los 30 kilos. Yo produzco 1.000 kilos de materia seca de una pastura, y eso me daría unos 30 kilos de N. O sea que precisaría, para compensar una hectárea de soja primera, en torno a las 2 toneladas de materia seca leguminosa. Si lo multiplicamos por los 10 años que estamos haciendo soja seguido, precisaría 20.000 kilos de materia seca de leguminosa para contrarrestar el efecto del balance de nitrógeno que venimos teniendo negativo. Un poco, tomé un dato de estos del año 92, también es de INTA. O sea, es otra medida también de qué pasa con el nitrógeno en el sistema cuando metemos pasturas. Y esto es porcentaje de nitrógenos totales cuando estamos en la fase pasturas y cuando estamos en la fase cultivos. Obviamente en el año 92 la fase cultivos era diferente a la que tenemos hoy, pero quiero que miren esto. A medida que nosotros tenemos más años de pastura, el porcentaje de nitrógenos totales en el suelo va aumentando.
O sea, es lo que deberíamos buscar si queremos contrarrestar ese balance negativo que venimos teniendo de nitrógeno en el sistema. Esto es un dato del Grupo Intercrea de Producción de Carne, que se publicó en el año 2013, una publicación, una serie técnica de INIA. Es un trabajo de María Pastieri que a todos los productores que participaron en el Grupo Intercrea de Producción de Carne se les midió cuáles eran los balances de nitrógeno del sistema ganadero. Y bueno, acá está toda la descripción, pero lo que quiero que vean es esto. En promedio, los sistemas ganaderos del Grupo Intercrea de Producción de Carne, por cada año y por cada hectárea de superficie de pastoreo, tuvieron una ganancia de 55 kilos de nitrógeno. Esto es lo que entró, lo que salió, lo que se fijó, lo que salió como carne. Bueno, el sistema ganadero tiene 50 kilos por año. Tuvo 50 kilos por año de balance positivo. Que es más o menos casi lo que extrae una hectárea de soja de primera. Bueno, pasamos a potasio, que es el otro nutriente importante. Esto que ustedes ven, este gráfico que ustedes ven acá es cuáles son los niveles de potasio promedio de las chacras de Fucrea desde el 2009 hasta el 2016. Y lo que ven en el azul es el percentil 90, o sea, el 10% valores máximos de potasio en suelo de los últimos 10 años. Y lo que empezamos a ver es que a partir de correr del tiempo, los valores máximos de potasio en suelo vienen bajando. Los niveles promedios, en realidad más o menos se vienen manteniendo, pero con una leve tendencia a la baja. Y los niveles mínimos se vienen manteniendo en torno a 0,2 miliequivalentes. Entonces uno diría, bueno, en promedio no venimos bajando el nivel de potasio. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, esto es la evolución de la superficie por zona del área agrícola de Fucrea, y vemos que en el litoral norte el área empieza a bajar. En el centro el área sigue bajando, el litoral sur más o menos se mantiene y el sureste sigue bajando. O sea, sacamos los peores suelos y venimos manteniendo los mismos niveles de potasio en suelo. O sea que estamos teniendo un balance aparente negativo de potasio en el suelo. O sea, si venimos manteniendo los mismos niveles y estamos mejores suelo, el potasio en el suelo viene bajando. ¿Y qué viene pasando con los nutrientes que se vienen agregando de los últimos 10 años? Y empezamos a ver que esa deficiencia se empieza a ver, empezamos a ver respuesta al agregado potasio, y a medida que corre el tiempo, el potasio agregado en promedio para la soja de primera de la base de Fucrea viene en aumento. Y el fósforo viene manteniéndose en torno a los 35-45 kilos de fósforo agregado por año. Bueno, seguimos con potasio. Y acá lo dividí en dos, porque tenemos años en los que agregábamos poco potasio y años en los que empezamos a agregar potasio. Este potasio que está agregado realmente suple el balance negativo que estamos teniendo. Entonces lo dividí en los dos tramos. Cuando no agregábamos potasio, teníamos estos rindes. Estas eran las extracciones de potasio, o sea, 17 kilos de potasio por este rendimiento me da 44 kilos. Esto es lo que se agregaba en fertilizante. Y estos son los balances aparentes que veníamos teniendo de potasio. 38 kilos de potasio negativo para la soja primera, 35 para la soja segunda y 10 kilos para una hectárea de trigo. O sea que estábamos teniendo en torno a los 30-40 kilos de balance negativo de potasio por año por hectárea. Y cuando vamos del año 2014 al año 2016, que hay más agregado de potasio, igualmente empiecen a ver de que no estamos agregando las cantidades suficientes como para suplir los balances negativos que estamos teniendo. Entonces, es razonable que los valores en suelo empiecen a bajar. Resumen, soja de primera desde el 2009 hasta el 2016 se perdieron 28 kilos de potasio por hectárea en promedio, y en una hectárea de trigo soja se perdieron 24 kilos de potasio por año. Les mostré el video del proyecto. O sea, en el proyecto lo que estamos haciendo es midiendo en predios reales qué es lo que está pasando. Midiendo los niveles de potasio, midiendo las entradas, midiendo la salida y viendo qué pasa con los balances. ¿Qué es lo que pasa con el fósforo? Y es positivo. ¿Por qué? Porque, por lo que habíamos visto en las primeras diapositivas, las extracciones de fósforo son relativamente bajas. Todos los años venimos agregando 30-40 kilos de fósforo. O sea que todos los predios, cada una de estas barritas es un predio, ¿no? Todos los predios tienen balance de fósforo positivo.
Esto es solamente en el área agrícola, ¿no? Estoy hablando de la agricultura. ¿Y qué es lo que pasa con el potasio? Y bueno, casi todos los predios, salvo alguna excepción, están teniendo balances de potasio negativos. Esto es del 2009 al 2014. En esos 5 años, estos han sido el balance acumulado negativo de potasio que venimos teniendo. Entonces, ¿cuál es el costo oculto de los nutrientes? Si nosotros hubiésemos tenido una chacra promedio Fucrea, que hubiese sido soja primera, trigo, soja, del 2009 hasta hoy, ¿qué costo oculto de nitrógeno y potasio tengo si lo tuviese que reponer de la bolsa? Si le tengo que poner el potasio como fertilizante y si le tengo que poner el nitrógeno como una fertilización con urea o con alguna otra fuente de nitrógeno a las coberturas invernales. Y bueno, el costo que tendríamos es la pérdida de 40 kilos de nitrógeno por año, son $35, la pérdida de los 26 kilos de potasio son 17, bueno, eso nos da unos $52 por hectárea. Y si lo queremos medir en kilos de soja, son 150 kilos de soja menos. O sea, tenemos un costo oculto de 150 kilos de soja todos los años, cada año. Y esto se puede poner peor, porque cuando el cloruro de potasio valía $800 la tonelada, este 17 se convierte en 40. O sea que 40 más 35 estamos casi en $80 por año de costo oculto solamente de 2 nutrientes. Fósforo no lo pongo en la cuenta porque, como podemos ver, el balance es positivo. Segunda parte, carbono. ¿Cómo es la dinámica del carbono en los sistemas agrícolas? Para hacerla sencilla, hicimos este diagrama, que es todo el carbono que yo tengo de la atmósfera que entra y se fija como materia seca de los cultivos. Es una entrada del sistema, eso se humifica, pero a su vez también tiene salidas, tiene la respiración cuando se descompone y además tiene erosión. Entonces, ¿qué balance tenemos? ¿Cómo hacemos para estudiar todo este balance de carbono? Bueno, vamos a estudiar primero cuáles son las entradas de carbono del sistema. Cuando nosotros medimos cuál es la biomasa que producen las diferentes secuencias de cultivos de Fucrea, empezamos a ver que esto es la masa de residuos, o sea, las toneladas de materia seca por hectárea que producen las diferentes combinaciones de cultivos. Lo primero que vemos es que todas las combinaciones que están con cultivos de invierno son las que mayor carbono producen, que mayor carbono fijan en el sistema. Y las secuencias de verano, acá está puesto sin cobertura, tanto de soja como de sorgo, en realidad las entradas de carbono son muy parecidas, pero son bastante inferiores que cuando yo tengo un doble cultivo. Alguien me puede decir, bueno, pero la cobertura a mí me produce 3.000 kilos de materia seca, bueno, vamos a ponérselo acá. Igualmente, por más que sea una secuencia cobertura soja o cobertura gramínea de verano, los balances de carbono quedan cortos. Si yo quisiera tener una buena cobertura y un buen ingreso de carbono al sistema, debería tener por lo menos 7 toneladas de materia seca por año. Eso es lo que nos viene dando un poco los niveles críticos como para tener balances positivos de carbono en el sistema antes de contemplar algunas pérdidas. Y lo que empezamos a ver es que para tener buenas coberturas de materia seca, o sea, buenas producciones de materia seca por hectárea, tenemos que recurrir a la alta proporción de doble cultivo o tratar de tener más doble cultivo. Fíjense ustedes, no sé si se ve mucho ahí esa foto, esto es una soja de primera sin cobertura y esto es una soja de segunda con la cobertura de un cultivo de invierno. El ingreso de carbono en el sistema de versus esta situación es sumamente diferente en cuanto a lo que es protección contra la erosión e ingreso al carbono del sistema, que después es el que va a formar la materia orgánica. El problema es que los cultivos de invierno, datos de DIEA, se vienen cayendo. Estábamos hace un par de años en torno a las 500.000 hectáreas a nivel país y hoy estamos el año pasado, o sea, este año que está concurriendo ahora, en menos de 200.000. Entonces, esto es un impacto negativo para el sistema que haya menos doble cultivo, porque voy a tener sistemas que van a tener desbalances de carbono más grandes. Bueno, dijimos que la materia seca esa tiene un cierto porcentaje de carbono, porque hay otras cosas que no son carbono. Y esto es la misma gráfica de recién, pero convertido a carbono. Los sistemas para estar en equilibrio precisan más o menos 4 toneladas de ingreso de carbono por año, y en realidad, por más que tengamos cultivo de invierno, cuando vemos el carbono per se, nos empezamos a ver de que no tenemos ninguna rotación que genere balance de carbono positivo.
No tenemos ninguna secuencia que genere balance de carbono positivo. Cuando vamos a estudiar todos los predios uno por uno, vemos este resultado. Este es el balance de carbono en kilos por hectárea por año. Estos son todos los predios, están ordenados de mayor a menor. Y hay dos cosas. Esto es la tasa de descomposición de ese carbono. Yo les dije, cuando íbamos al balance, que había una descomposición de ese carbono, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos queda después de la descomposición? Y la descomposición es variable porque depende de la temperatura, de las arcillas, de una cantidad de cosas. Entonces, si tomamos una descomposición promedio, la mitad de los productores, la mitad de los predios que medimos, tenían balance de carbono negativo. Y la otra mitad tenían balance positivo. Pero si tomamos una tasa máxima, que es una tasa máxima de mucha temperatura, poco porcentaje de arcilla, mucha humedad, o sea que alta tasa de composición del carbono y alta tasa de respiración, todos los predios tenían balance de carbono negativos. O sea que si tenemos años complicados, con mucha agua, mucha temperatura, poca materia urbana, poca arcilla en el suelo y demás, es probable que los sistemas estén perdiendo carbono también. Y lo último es la erosión, como una importante salida de los sistemas. ¿Qué es la erosión? Es el flujo de agua que se lleva componentes inorgánicos del suelo, carbono y nutrientes. ¿Cómo la medimos en los sistemas en los sistemas reales de producción? Con el modelo erosión 6, usando la secuencia de cultivos con su producción respectiva, con las producciones de las coberturas, usando las pendientes de cada una de todas las chacras de que se midió y los tipos de suelo. En función de eso le hicimos correr el modelo de erosión y dijimos, bueno, de los 30 predios que se midió la erosión, con todos sus indicadores reales, o sea, esto no es una proyección, sino que dijimos, bueno, del 2009 al 2014, ¿cuánta biomasa produjeron? ¿Qué secuencia de cultivo tuvieron? ¿Qué pendiente tuvieron? ¿Qué tipo de suelo tuvieron? Bueno, modelo de erosión. Y vemos esto. Esto es la erosión, medida en megagramos, o sea, en toneladas por hectárea. Y estos son las empresas, o sea, los predios. Esto es la erosión calculada y esto es la tolerancia que nos permite el plan de uso responsable de manejo de suelo. Y lo primero que vemos es que el 46% de los predios nos dio que la erosión era mayor que la tolerancia. O sea, más de la mitad de los predios tenían más erosión que la tolerancia. Pero la buena noticia es que tenemos una cantidad de sistemas que tienen erosiones muy bajas. ¿Por qué? Porque tienen cosas que hacen que tienen poca pérdida por erosión. Y hay sistemas que están bastante bandeados, ¿no? Por ejemplo, si tomamos este grupo de los que están más hacia la derecha, vemos que son suelos donde la tolerancia es menor, o sea, son suelos más frágiles, y por eso las erosiones nos dan mayores que la tolerancia. Y bueno, dentro de todo lo que tenemos acá hay variabilidad de secuencia de cultivo, pendiente, tipo de suelo, manejo, cobertura o no cobertura, producción de las coberturas y demás, pero la realidad nos da eso, que hay sistemas muy bien preparados para afrontar la erosión y hay sistemas que no. Otro componente que no lo puse dentro del balance, pero me pareció interesante mostrarles, de lo que hace a lo que es la sustentabilidad del suelo y demás, es algunas medidas que no medimos, pero creemos que son importantes. Por ejemplo, la densidad aparente del suelo y las raíces que entran al suelo con cada secuencia de cultivo. Fíjense ustedes, esto es una planta de soja en estado vegetativo, las raíces que tiene, o sea, cuánto carbono mete adentro del suelo y cuánta cantidad de poros va a dejar este sistema radicular, versus una pastura que también está en estado vegetativo, donde casi el 50% de su biomasa es raíces. O sea, la cantidad de estructura, macroporos y microporos que me va a dejar esta raíz, va a ser significativamente superior a esto. Esto no lo tenemos medido, pero era algo que se lo quería comentar porque es de las cosas que estamos empezando a ver también. Siendo lo que son las consideraciones finales, bueno, esto es lo que pudimos medir, la respuesta que podemos dar, es la información que tenemos. Seguimos teniendo dudas en cuanto a una cantidad de cosas, lo que les comenté recién de la densidad aparente y raíces, en cuanto a qué es lo que pasa con los micronutrientes, si hay reciclaje, si no hay reciclaje, si hay extracción, cuánto estamos extrayendo en función de lo que nos aporta el suelo, qué es lo que está pasando con el pH del suelo, cómo vienen evolucionando los valores de pH en los sistemas agrícolas.
El tema de la persistencia de enfermedades, 7, 8, 10 años de soja continua, estamos teniendo problemas de enfermedades de suelo que nos están afectando los sistemas y eso está teniendo pérdida de productividad. Y bueno, y hay una cantidad, infinidad de procesos químicos y físicos que están ocurriendo en el suelo que todavía no los hemos podido medir. Esto también lo pudimos medir, ¿no? Que es el cierre, esto es resultado del cierre de gestión de FUCREA, de las empresas agrícolas ganaderas. Y acá está separado, es el ingreso de capital, o sea, cuánto le ingresó a las empresas en el 15-16 y en el 16-17, separado por empresas agrícolas, que son aquellas que tenían más del 80% de su producto agrícola, de su ingreso es agrícola. Empresas que tenían entre el 50 y el 80% de sus ingresos, o sea, de su facturación es agrícola y el resto es ganadero, y empresas que tenían más del 50% de su producción, o sea, de su producto bruto, ganadero. Y bueno, cuando comparamos el 15-16, que en teoría fue un año agrícola malo, las empresas más agrícolas tenían $200 de ingreso de capital y las más ganaderas 93. Y las empresas, en el 16-17, las empresas agrícolas tenían casi $350 de ingreso de capital, las agrícolas ganaderas en torno a los 200 y las empresas ganadero-agrícolas algo más de 100. Y estos son los porcentajes de área agrícola que tenían cada uno en promedio, cada grupo de empresas. Las empresas que tuvieron 70% del área agrícola, o sea, tenían además un 30% de área ganadera, tuvieron este resultado. Las empresas que llamamos agrícola-ganaderas tenían más o menos la mitad de su área destinada a la agricultura y las empresas ganadero-agrícolas tenían solamente un 16%. O sea, más agricultura, más resultado económico. Pensemos si todos los balances, con este aumento del ingreso de capital, ¿cuánto de los balances negativos que estamos teniendo podemos compensar? Por último, y para terminar, ¿qué medidas están tomando las empresas CREA para afrontar cada una de estas situaciones después de verlo en los proyectos? En cuanto a lo que son balances de nutrientes, nitrógeno, una de las más importantes es rotación con pasturas cortas y algunos semilleros, como por ejemplo el trigo rojo, 2 años de una pastura que me aporte carbono, que me aporte una inyección importante de nitrógeno en el sistema, como para tratar de recuperar alguna de las deficiencias negativas que estoy teniendo. Coberturas con leguminosas, donde no podemos no hacer un verano con agricultura, bueno, capaz que es una alternativa para ir sumando de a poco en el sistema algo más de nitrógeno. En cuanto al fósforo, tenemos balances positivos acumulados, capaz que lo que tenemos que empezar a hacer es ajuste chakra-chakra. Poner menos fósforo en función del balance y tratar de mantener los niveles. Y después lo otro que es muy interesante de ver es ambiente dentro de cada chakra. Hay ambientes que van a tener balances más negativos y más positivos de fósforo y ahí habría que estudiar cómo hacer el manejo para hacer una fertilización variable. Y en cuanto a potasio, agregar. Balance negativo de potasio se corrige con una bolsa de cloruro de potasio. Y más viendo que tenemos respuesta al agregado de potasio, que es lo que nos da a nosotros los resultados de las chacras CREA, que por debajo de 0,45 miliequivalente estamos teniendo respuesta a potasio. Y estamos teniendo respuesta a agregados grandes de potasio. Entonces, la forma de corregir eso de balance negativo es agregando. En cuanto a lo que es balance de carbono, la más importante es tratar de lograr producciones por encima de las 7 toneladas de materia seca por hectárea. Eso se logra con cultivos buenos, con coberturas buenas o con pasturas buenas. No sé, Julio, Marcelo, ¿cuánto produce una buena pastura de festuca y alguna leguminosa? Marcelo, Julio. O sea, ahí estamos teniendo un balance positivo de carbono. Más y mejores coberturas. En el 2009 teníamos mucho menos proporción de coberturas que hoy. Rotación con pasturas de buena productividad. Y bueno, les pongo más doble cultivo entre signos de interrogación, porque es algo que deberíamos, para el sistema aporta un montón, pero cuando hacemos el resultado económico es un cultivo que asume un poco más de riesgo a la empresa que el monocultivo. Y en cuanto a la erosión, bueno, se hizo algo de terrazas, todavía hay mucha cosa para ajustar, pero en realidad lo más importante es que las mismas medidas que hay que tomar para cuidar el suelo de erosión son las mismas que para tener balance de carbono positivo. Bueno, les agradezco el tiempo y si hay alguna pregunta las respondemos.